El Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local es uno de los dos organismos que fue creado en el inicio de este tercer milenio en la Intendencia de Mariano Güez. Organismos descentralizados que tenían como objetivo construirse en la autarquía económica, el diseño de políticas públicas que acompañasen los planes que los distintos gobiernos podían ejecutar. Hay algo que ocurre hoy respecto al IMDEL que tiene mucho más establecido, más solidificado, más fortalecido, algo que arrancó María en el año 2015 porque fue la administradora general del IMDEL en la gestión de Festa hasta el 2017, que es la economía social y popular. Ahí podría ir en el tiempo y decir que siempre se buscó desde el instituto un vínculo con los sectores privados para que aquello que era informal tuviese cierta formalidad. El cambio sustancial que tiene hoy el IMDEL es que está más vinculado a una idea y a una ideología y a un modelo en donde los sectores excluidos van incluyéndose y en ese proceso de transición deben alcanzar un nivel de regularidad que no signifique volver únicamente al ámbito privado, sino hacer desde lo social una estructura de competencia. Y bueno, de eso voy a tratar de hablar y desarrollar en este Quórum Extra con Estefanía de Dios, que es la administradora general del Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local, así que te agradezco mucho este tiempo. Definime economía popular. Viste que es un concepto, por lo menos siempre para mí, muy interesante y que a veces es vaciado por aquellos que más o menos entienden y aquellos que nunca van a querer entender de qué se trata. Para nosotros la economía popular es aquella que se autoinventaron los trabajadores y trabajadoras para subsistir, para sostener su familia. Es el jardinero que salió a su barrio a ofrecer cortarle el pasto a las familias, es aquella que se volcó a hacer panes y venderlo en la calle, o son aquellos familias que en su propia vivienda abrieron un negocio al público como una unidad productiva familiar. Bien, vos fíjate que esto lo que me decís siempre existió. No en la medida que hoy tiene la Argentina, pero siempre eso que vos decís serían las changas. La pregunta es, de changas pasamos a una definición un poco más categórica, no es teórica, no estamos teorizando, estamos dándole a esa estructura que es la exclusión de quienes fueron separados del sistema, darle un amparo, una contención y una posibilidad de crecimiento. Bueno, ahí aparecen microcréditos, por ejemplo, y quiero que me digas cómo estas unidades de subsistencia se convierten en unidades productivas para ser competitivas en un mercado que es más amplio o más chico, depende. A ver, la economía popular no es algo momentáneo, transitorio, sino que es un proceso que se hizo estructurar hace décadas. Sí, digamos, claro. Ya más de la mitad de la población económicamente activa no tiene un trabajo asalariado, registrado. Entonces todo ese sector lo que nosotros planteamos es que hay que generar trabajo digno en ese sector de la economía popular, de la economía social, que tengan los mismos derechos que tiene un trabajador asalariado, que no sea más una economía de subsistencia. Entonces desde ese lugar abordamos la economía popular desde el IMDEL y desde el gobierno local con 4 etapas, 4 herramientas, que son la formalización, que es que se hagan un monotributo, que tengan obra social, que hagan el permiso de funcionamiento, que se constituyan como cooperativa de trabajo en el caso de las unidades productivas asociativas y última instancia que se hagan proveedores del Estado. Toda la etapa de asistencia técnica y capacitación de lo que es la gestión de un emprendimiento de manera integral. La tercera etapa es financiamiento, que ahí es donde lanzamos el Banco de Desarrollo Local desde la gestión de la intendenta Mariel Fernández. Y la etapa de comercialización, de acompañarlos en cómo y dónde vender esos productos y servicios que imagínate produce. Que esa etapa final es la que consolida todo lo anterior, es decir, sí. Es todo un trabajo en donde yo lo voy a hacer, lo voy a desarrollar, ¿a quién le vendo?
Es decir, es mi esfuerzo, tengo que obtener los recursos para salir de salarios miserables que están por debajo de la línea de indigencia, que creo que en eso coincidimos abiertamente, que un plan no es trabajo por sí, es el puente hacia. Es difícil que comprendan ingresar al sistema monotributo, por ejemplo. Yo soy monotributista, ¿no? Entonces yo tengo una carga y está bien, lo pago. Ahora, el que viene de abajo y tiene que tener el monotributo, la capacitación, el acompañamiento, estar con los papeles en regla, el financiamiento y después la comercialización. ¿Cómo se llega a esa comercialización? Es decir, el IMDEL, ¿de qué manera acompaña para que todo ese resultado sea ni siquiera exitoso, sea productivo? Y hemos reformulado todos los equipos de trabajo desde la Coordinación General de Economía Popular del IMDEL. También a los productores y productoras los abordamos desde la Coordinación General de Producción Agroalimentaria. Y es con mucho acompañamiento del Estado, obviamente, para que se hagan el monotributo, para que lo hagan bien. Trabajamos también al Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, porque es un sector que el Estado no reconocía, no tenía registro, no tenía información de ese sector. Entonces vos relevándolo podés pensar políticas públicas para el mismo. Y por eso también fortalecimos el Banco de Desarrollo Local para lo que es financiamiento para todo un sector que claramente no entra dentro del sistema bancario tradicional. Bien, ustedes son, por eso, hace muchos años, hoy tiene ese nombre, antes también eran bancos para personas que estaban fuera, ¿no? Por eso remarqué esto, que hoy el volumen es mayor al que vimos hace 20 años atrás, pero hace 20 años atrás había un banco, había microcréditos, precisamente porque hay personas que no califican ante una entidad crediticia para obtener un préstamo. Decime cuáles son los montos que maneja este banco para aquellos que no pueden ingresar en el sistema más tradicional y de cuánto es y para qué alcanza. Nosotros lo que hicimos fue, ya se venía desarrollando líneas de financiamiento para unidades productivas individuales, chiquitas, que van desde 7.000 a 15.000 pesos para insumos, para alguna herramienta. Eso es lo que históricamente trabajan las organizaciones de microcréditos, claro, tanto independientes o del Estado. Pero a nosotros lo que nos parecía es que eso le faltaba una escala que queda en el medio, que tampoco ingresa al sistema bancario tradicional. Por eso tenemos otras líneas de financiamiento, no solo el microcrédito individual, sino la línea para infraestructura, que puede ser una remodelación en una casa para poder transformar el espacio productivo. Puede ser la línea... ¿Qué monto? Eso depende, se evalúa la situación con las asesoras de crédito, que puede ser de 50.000, de 100.000. En el caso de las cooperativas puede ser hasta 250.000 pesos, en el caso de que se evalúe que requiere de una máquina específica para dar un salto en su producción. Bien, pero ahí te detengo. Esto que estás explicando son para aquellas personas que están dentro del proceso, no es que va y mañana alguien dice yo quiero que me des 250.000 pesos pero tengo que hacer la habitación para mi niño. No es eso, estamos hablando de integrantes de cooperativas que tienen que tener cierta formalidad para acceder a este préstamo que se devuelve además, ¿no? Son proyectos productivos que ya tienen un recorrido o que nosotros seguimos haciendo el seguimiento con también las otras herramientas que te comentaba. ¿Se devuelve o es subsidio? Es crédito, perdón. Es muy importante esto, sí, se devuelve. Crédito. Bien. Sí, lo que nos pasaba es que había emprendimientos incipientes que se acercaban al banco. Imagínate que con toda la pandemia y la situación socioeconómica, mucha gente se volcó a la economía popular, entonces para no dejar afuera créditos, microcréditos y emprendimientos nuevos, pero tampoco darle un seguimiento a ese nuevo emprendimiento, a esa persona que se estaba volcando a la economía popular, manejamos montos pequeños y hacemos un curso previo de 3 capacitaciones para concientizar y acompañarlo en todo lo que implica sostener un emprendimiento propio. Pero podemos abrir no dejar a esa persona que antes los microcréditos era por lo menos 6 meses de ese emprendimiento. Bueno,
Ahora no, ahora puede ser una nueva persona, pero con un seguimiento del Estado para que sea consciente y para que ese microcrédito vaya a fortalecer e impulsar ese emprendimiento. Esas personas que reciben estos microcréditos, ¿de qué manera se sostienen en su necesidad de derecho alimentaria hasta que crece el proyecto? ¿Comprendés la pregunta? Porque pueden hacer el mejor de los esfuerzos. De ahí que te consultaba, si el proyecto es bueno y además del acompañamiento tiene como una certidumbre que va a ser comercializado y que va a obtener un recurso que le puede dar dinámica al proyecto, puede ser que ande. Y si no, fenece antes de que nazca. Y esa persona tiene que vivir, tiene que comer, tiene que dignificarse. Entonces, de ahí que es muy importante comprender de qué trata la economía social. Por lo menos para mí es un ejercicio desde hace muchos años. Sí, ese es un problema que tiene la economía popular, que las familias no tienen tiempo para esperar a que ese emprendimiento crezca. No tienen plata en el colchón, no tienen nada de eso. A su familia, pero claro, digamos. Por supuesto, claro. Por eso sí, obviamente los acompañamos con otras herramientas del Estado municipal, ya sea en lo alimentario, ya sea en el ingreso del potenciar trabajo. Y también en el caso de las cooperativas, ¿qué nos pasaba? Muchas tienen la capacidad técnica humana de tomar otros trabajos con el Estado o que aumenten su escala, pero claro, no tienen espalda, no están capitalizadas para poder asumir. Entonces, lo que hace el INAES con estos fondos rotatorios que nos llegaron, nosotros desde el Banco de Desarrollo Local estamos gestionando fondos de CONAMI, de la Comisión Nacional de Microcréditos y del INAES. Los fondos rotatorios del INAES son justamente para esto, para cooperativas que trabajan con el Estado, en donde vos le podés dar un adelanto sin límite y que ni bien que le sirve a la cooperativa para comprar, por ejemplo, insumos, que si no podría comprar, no podría comprometerse. Bien de capital, como se dice. Claro. Yo compro el bien de capital, es decir, si yo tengo un par de máquinas, puede ser que mañana me presente alguna licitación. Bueno, la cooperativa 2 de septiembre es un ejemplo de ello, ¿no? La cooperativa 2 de septiembre, que es de Movimiento Evita, que ya lo hemos analizado, se capitalizó a través de la secretaría que conduce Pérsico, tiene los bienes y el municipio contrata a la cooperativa, que ya es una unidad productiva. Es un ejemplo ese, es un ejemplo clarísimo. ¿Puede funcionar así? Sí. El tema es cuánto más se puede hacer. O es solamente el modelo que ayer lo discutía con alguien. No es una cooperativa, es un movimiento cooperativo. Y esa es la política. Hay que ver hasta dónde la política tiene recorrido, más en este momento donde el presidente de la Nación saca un decreto, un convenio marco, que lo defino así, en donde los planes potenciados tiene que derivar a empleo genuino, pero con el ámbito privado. Quería escuchar tu opinión sobre eso. Sí, nosotros en realidad, con respecto a lo que decías antes, venimos trabajando con muchas cooperativas. Hoy el INAES está sacando una matrícula en un mes y medio, digamos. Queremos que muchas cooperativas se capitalicen y puedan trabajar y puedan sustentarse y trabajar como cualquier emprendimiento privado. Sí. Por supuesto, nosotros estamos de acuerdo con que el potenciar trabajo y de convertir los programas sociales en trabajo, que puedan conectarlo tanto con el mundo privado como con proyectos asociativos. Son dos esferas distintas, ¿eh? Lo que sí, estás diciendo son, lo interesante de esta nota es que arrancamos hablando con Estefanía en la previa, que claro, los excluidos no pueden depender exclusivamente de lo que haga el privado, pueden convertirse en unidades productivas, que es lo que vengo insistentemente marcando en este programa. Entonces puede que el diseño del proyecto de Massa o de Alberto Fernández, quien sea, es que las pymes o las medianas empresas o grandes empresas puedan contratar a aquellos que están en el potencial. Yo dije y seguiré diciendo, ojo con la flexibilización, que es la que existe en este país desde hace mucho tiempo. Ahora, esta charla con Estefanía tiene que ver no con el mundo privado, sino cómo se fortalecen unidades para aquellos que no van a estar dependiendo tanto, sino se vuelven por sí mismos actores de otro modelo. Es eso lo que yo discuto. ¿Entiendo bien? No, desde ya que
¿Alcanzará ese alguno? desarrollo productivo Sí, claro. tiene como protagonista y pilar al sector privado. Nosotros, de hecho, en el potenciar trabajo municipal tenemos titulares que se sumaron en el componente sociolaboral, haciendo cursos de oficios para después hacer ese puente hacia las empresas privadas. Estamos gestionando el programa Te Sumo, que es una idea, es justamente eso, digamos, que el Estado tome alguna carga social y se comprometa con eso para alivianarle al privado y que pueda incluir a esa persona que cuando sale a ofertarse al mercado laboral formal es muy difícil que lo contraten, ¿no? Sí, o que sí, tenga acceso de capacitarse para poder acceder a un trabajo asalariado. Quiero decir que no son opuestas las cuestiones que estamos analizando. Desde ya que el sector privado necesita mano de obra en la medida que el mercado lo vaya, es oferta y demanda esto, ¿no? Y lo que estoy charlando con Estefanía de Dios es que más allá de la oferta y la demanda, si se capacitan esas personas, hombres y mujeres, pueden estar en mejores condiciones para sobrevivir y salir de la supervivencia. Es eso lo que estoy discutiendo. A veces creo que no se comprende demasiado el asunto, pero no por Estefanía, sino porque creen que esto se resuelve así, ¿no? Bueno, estos son 25 años de exclusión, más o menos lo que estamos analizando. Te hago dos preguntas finales. Vamos más a lo terrenal, como dice un amigo mío. El centro de Moreno y venta ambulante, ¿viste? Que dice que también es un tema que es la emergencia de lo emergente, es decir, que va a la vía pública es porque cree que está haciendo algo que tiene que ver con la economía popular, mirado en términos globales, si querés, o muy generales. ¿Qué alcanzaron ustedes hasta acá? Mira, nosotros, la intendenta Mariel Fernández crea la Dirección de Control de la Vía Pública en el ámbito del INDEL, Sena, ¿no? En el ámbito, exactamente, para justamente esto, digamos, tener una mirada para aquel vendedor ambulante cuya subsistencia depende de lo que vende ese día en la calle en un lugar fijo, ¿no? Nosotros en el día de ayer, de hecho, estuvimos entregando reconocimientos para que se queden tranquilas, para que esas personas que desde hace muchos años... Los históricos, te pregunto, ¿están adentro? Los históricos puntualmente, nosotros, después de un planteo que ellos nos hicieron... Conflicto importante. Nos acercaron inquietudes o disconformidades y estuvimos evaluando su situación de que no cuadraba en lo que era economía popular. Por eso ese sector se pasó a comercio, lo está abordando comercio con otras características, que es un término intermedio entre un local y la economía popular. Con puestos fijos, con otras características, otros requisitos, y lo está abordando comercio para ordenar. Y por el otro lado hay un montón de trabajadores y trabajadoras de la economía popular que se encuadraron en la ordenanza que se planteó, que se sancionó. ¿Está ordenada la venta ambulante para vos en Moreno Centro? ¿O falta? Hemos ordenado un montón, a lo que era Moreno Centro está ordenado un montón. También estamos trabajando no solo en Moreno Centro, sino sobre todo Paso del Rey y Trujuy. Por supuesto que también tiene que ver con los niveles de ocupación y de reactivación económica, que a veces vienen vendedores de otros lugares y demás, pero eso está muchísimo más ordenado sobre Piovano, sobre Nemesio. Cada uno tiene un lugar. Nosotros controlamos que no se exceda de la mercadería, que no... ¿Qué tipo de mercadería se vende? Claro, que no compita, vende? Que no compita en el rubro con el comerciante, claro, obviamente, claro. Eso no está permitido, pero tampoco sacarle ese puesto de trabajo que para lo que es economía popular realmente es su único ingreso y la única herramienta que tiene para sostener a su familia. Gracias por estos 20 minutos, ¿no, amor? Sí. Muchas gracias, Estefanía. No, por favor, gracias. Bueno, hay algo que ojalá se produzca, ¿no? Y lo charlaba con Estefanía antes, que cuando se da el sisma del 2001-2002, muchas empresas vaciaron, quebraron, se fugaron, y hubo un movimiento que estaría bueno buscar los mejores antecedentes que significaron la organización de los trabajadores peleando por el capital,
pero no el capital que usted dice, sino los medios de producción para que después se capitalicen. Bueno, los números macroeconómicos y sociales de hoy son parecidos a aquel tiempo. Son parecidos. Tenemos un 45% de pobreza. Como decía Estefanía, casi un 50% de la comunidad económicamente activa está fuera de la formalidad. Entonces, aún con el decreto y la mejor intención del presidente de la Nación, esto va a llevar mucho tiempo porque ni siquiera arrancó en la magnitud que se necesita. Ahora, Moreno, por eso arranqué la nota diciendo que el instituto se creó en el año 2000 y hubo muchas experiencias para darle a aquellas unidades productivas lo que el mercado financiero nunca le va a otorgar porque no califican, porque no tienen garantes, porque no tienen recursos para decir yo puedo pagar un préstamo de 3 millones de pesos. No existe eso. Para un sector es imposible. Que se potencie desde un Estado municipal eso es correctísimo. Lo que hay que dar un salto es una vez que esas unidades se conviertan en productivas, que tengan los papeles en regla, que las utilidades se repartan y que las ganancias existan, porque existen, los gobiernos municipales puedan contratar esas unidades productivas y no las empresas. Para eso, además de los bienes de capital, tienen que tener un respaldo las cooperativas para que ante una eventualidad sepan responder. Eso no es fácil, porque esto es el sistema. Ahora, tirarlo por la ventana, ya lo tiraron por la ventana, ya están afuera, estarán más organizados o menos organizados, estarán en movimientos o no estarán en movimiento, pero existen. Y si no los quieren ver, lo mismo existen. Y cuanto más invisibles creen que están, más fuertes se van a presentar. Porque vivimos una crisis, y la crisis no solamente es política, social, es también cultural y es de perspectiva. Alguien me dijo hace muchos años atrás, hay que definir si se siguen fabricando helicópteros o se deja pensar un rato que la planificación familiar, ya por un darwinismo social, es aplicable. Y este hombre, en un momento cúlmine de una reunión, dijo, y los helicópteros hay que seguir fabricándolos. Bueno, las personas no son productos, son historias vivas. Y esas personas pueden tener el mejor acompañamiento de un Estado, municipal, provincial o nacional, pero van haciendo su camino. Si se acompaña con instrumentos, mejor. Ahora, siguen haciendo su camino. Esta nota tiene que ver con explicarles a ustedes desde este lugar que hay senderos a recorrer, porque lo que nunca se va a negociar es la dignidad del trabajo. Gracias por estar ahí, lo puede ver por supuesto en Canal 6 y leerlo como siempre en Desalambrar.